Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase asincrónica. Les pido mil disculpas a cada uno de ustedes por no haber podido desarrollar la clase de forma asíncrona con cada uno de ustedes, de forma, bueno, de cierta manera presencial, con la participación de cada uno de ustedes, debido a que obviamente tuve unas actividades en relación a mi formación profesional, razón por la cual el día de hoy, lunes, no se pudo desarrollar la clase de forma directa con cada uno de ustedes, pero se desarrolla de forma asincrónica el desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. E iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática, en este tema número 4 con el cual damos por terminado ya la parte media, digamos, de todo este proceso educativo, correspondientes a la unidad número 5 vamos a tratar los verbos en movimiento en inglés, tales como take, drive, walk y get. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Dentro del desarrollo de la clase iremos explicando cuál es la función, cómo se los utiliza cada uno de ellos. Recuerden, obviamente, que ustedes tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio en unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, realiza el siguiente ejercicio del presente simple. Aquí ustedes tienen aquí una sopa de letras, obviamente las cuales ustedes tienen que encontrar, obviamente, la serie de palabras que ustedes tienen en la parte inferior y en la parte anterior tienen complete con las sentencias o completen las oraciones con la forma correcta del presente simple. Aquí simplemente que lo que tienen que revisar es la forma del presente simple. ¿Cuál es el presente simple? El verbo to be prácticamente, ser o estar, las formas am, are, is, como ustedes tienen que irle ubicando en los espacios vacíos dependiendo obviamente a la forma, a la forma verbal que corresponda. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% de forma escrita, clara y ordenada. Para ello ustedes deben cumplir con, obviamente ya saben cómo tienen que hacer. En la parte superior ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hojita, cumpliendo con todos los datos que se les solicitan. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema verbos de movimiento en inglés, tales como take, write, drive, walk y get, correspondientes a la semana 4 del 15 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 15 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del año 2024. Es que tienen todo el tiempo necesario para poder desarrollar esta actividad, que ya prácticamente ya es la que da por terminado la unidad número 5. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a proceder con el desarrollo del tema correspondientes a esta clase. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las estructuras, cada uno de la forma correcta en cuanto a la utilización de estos verbos. Tenemos el verbo de movimiento en inglés, tenemos take, read, drive, walk y get. Todos los días nos movemos. Eso quiere decir que caminamos, paseamos, corremos o vamos con prisa a algún lugar. Nos trasladamos de un lugar a otro. Ese es el proceso de movimiento. Para saber qué verbos en inglés necesitamos usar, obviamente se les sugiere que obviamente tienen que familiarizarse ustedes con los verbos de movimiento más comunes. En particular, vamos a analizar los verbos de movimiento relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que van a ustedes a encontrar más abajo, normalmente se confunden o se usan de una forma errónea. Pero en esta clase nosotros vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos y cuál es la forma correcta de utilizar. Y aquí tenemos una serie de reglas ortográficas, las cuales nos va a ayudar a visualizarlos de mejor manera y por ende a utilizarlos de una forma correcta. Usamos este verbo con las palabras bus, train, tax, cab o plane. Estamos hablando del verbo take, que es tomar. Take se traduce como tomar. Usamos este verbo con palabras tales como bus, train, tax, cab, plane. O hay excepciones. Recuerda que tienes que decir I look a bus o I look a tax
y no I ride taxi o I ride bus, que es la forma incorrecta. En ese sentido, la palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, puedes decir I ride a horse. ¿Por qué? Porque el jinete o la persona que le va a montar obviamente está sobre el caballo, ¿no es cierto? I ride a horse, viajo sobre el caballo. I ride a bike, viajo sobre la bicicleta, va sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, I ride a motorbike, I ride a scooter, I ride a moped y así sucesivamente, dependiendo que sea una motocicleta o un scooter o una moto eléctrica, lo que sea. Pero no puede decir ride in o ride on, porque obviamente estamos utilizando en este caso preposiciones. No podemos decir I ride in a bus, I ride in a train, o I ride in a taxi, I ride in a car, por ejemplo. Fíjate en las preposiciones, no puedes decir ride in a taxi. Esta preposición in, obviamente, estaría incorrecto el momento que nosotros pues, estuviésemos hablando de medios de transporte. Para lo cual, a continuación vamos a desarrollar la siguiente explicación con la palabra, con el verbo de movimiento drive. La palabra drive significa estar a cargo de un vehículo a motor o no digas en este caso I ride a car. Esto es totalmente incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes, para las personas naturales hablantes del inglés. Puedes decir, por ejemplo, I go by car, pero esto no significa necesariamente que tú mismo manejes el carro. Dice I go, recordemos que go es obviamente uno de los verbos de movimiento, que en este caso significa ir. Entonces ahí nosotros tenemos cierto I go by car. Esto no significa obviamente necesariamente que ustedes estén bajo el control, que sé yo, puede decir I go by taxi. Están ustedes siendo en cuestión de pasajeros dentro de un taxi. Asegúrate de poner atención cuando uses la palabra, por ejemplo, walk. Este walk significa ir a pie. Puedes decir, I will go by foot. Si estás hablando sobre ir a algún lugar específico, pero es más sencillo y natural decir, I will walk. No le des más vueltas en función de esta utilización. Ahora hablemos del verbo de movimiento get. Es importante este verbo de movimiento get dentro de los procesos de movimiento. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes dentro del inglés. Hay diferentes expresiones como get in y get out. También podemos decir get on o get off. ¿Cuál crees que es la diferencia entre uno y el otro? En las frases get in, get out, el significado es entrar y salir y normalmente se usa para medios de transporte pequeños como taxis y carros. Get in, ingresar o entrar, y get out, salir. Obviamente este último, menos este get out, hay que tener un poco de cuidado porque hay veces cuando se les dice un tono un poco fuerte, es como normalmente como nosotros dijéramos a alguna persona, sal de aquí, pero de una forma despectiva, de una forma agresiva. Entonces ese get out es un poquito delicado en el momento de pronunciar y en el momento que nos vayamos a dirigir a otra persona. Como puede significar que lo digan o lo tomen de buen sentido la palabra que la persona que lo recibe, o como pueden tomarlo de mal sentido, en un sentido erróneo. Así que hay que tener cuidado, especialmente con este get out, el get out que significa salir. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, get in significa entrar y get out significa salir. Siempre tienen que tener en cuenta, por ejemplo, I got in the car and drove away. Me metí en el carro y me fui. O también podemos decir, en este caso con get out, tenemos ahí need to get out of the taxi. Necesito salir del taxi. Y obviamente cuando ustedes necesitan abandonar. Como la regla lo dice, ustedes lo utilizan en medios de transportes tales como taxis y también carros, pero de características pequeñas. Ahí se le utiliza este get in y get out. Las frases get on y get off se usan para medios públicos de transporte de grandes dimensiones, como un avión, como un camión, un barco, un tren, un metro. Ahí se los utiliza estos dos. Igual, significa get on, significa entrar, y get off significa salir. Esas son las dos diferenciaciones en cuanto a su significado. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo, she got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y lo vio, dice.
Entonces ahí tenemos get off, entonces, que significa salir, que significa irse o salir, abandonar. Lo tenemos la siguiente, dice, ok, I am getting off the subway, see you later, de acuerdo, dice, estoy saliendo del metro, nos vemos luego. Entonces ahí tenemos igual el otro, en este caso, la utilización del get on, tenemos aquí. En este caso tenemos getting con la terminación ing, que obviamente es una estructura en la cual nosotros, en este sentido, cuando utilizamos este tipo de estructuras, estamos hablando de algo que sucedió en el pasado. Entonces, esas son las características en cuanto a la utilización del get on y get off. Es muy sencillo, solo necesitas entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan estos verbos en inglés. Vamos a ver verbos de movimiento cotidianos en inglés. Muchos estudiantes en inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace en un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, te dicen cosas como go out from my home. Y en lugar de decir get to work, llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job, que son obviamente cosas que están equivocadas, están erróneas. Esta parte de aquí está totalmente equivocada. Lo que está tachado está equivocado. Entonces, lo correcto sería, por ejemplo, dice get to work, que significa get, obviamente, y ya vamos a ver que en este caso que es llegar al trabajo. O también podemos decir leave home, salir de casa. Entonces, cualquiera de los dos, la forma correcta. Puedes evitar la mayoría de estos problemas si dominas el uso de 4 verbos, tales como el go, el get, a leave y be. Esos son los verbos que tienen que dominar cuando nosotros queremos determinar. Y aquí nosotros vamos a ver cuándo se dice yo salgo de un lugar, cuándo yo llego a un lugar y vamos a ver cuáles las diferencias. Por ejemplo, si yo digo go to school, yo digo ir al colegio. Eso quiere decir que voy recién a irme al colegio con go to school. Pero si yo digo get to school significa llegar al colegio. El go to school significa cuando recién nosotros partimos hacia el colegio. Eso quiere decir que recién nosotros estamos saliendo de nuestra casa. Por ejemplo, yo estoy en casa y yo digo go to school, voy al colegio. Entonces recién estoy saliendo. Pero si yo ya he llegado al colegio, yo digo get to school, que significa llegué al colegio o llegar al colegio. Entonces, go es cuando voy a salir y get cuando voy a llegar. Esas son las diferencias en cuanto a la utilización del go y del get. Mientras que be at school significa estar en el colegio. A leave school, salir del colegio. Entonces aquí nosotros tenemos y otro está be, que significa estar. De otra manera, este es cuando hablamos de este be, es el verbo ser o estar. Es el verbo to be. Eso es todo. Entonces eso significa, en este caso, estar. Pero si yo digo a leave, significa salir. Eso quiere decir, ya para darles una mejor idea de utilización. Vamos desde el principio. Go significa cuando en las mañanas recién salimos al colegio. No, esto es como un ejemplo. Ahí ustedes pueden decir, por ejemplo, que en la mañana cuando recién van a salir al trabajo, en la mañana cuando recién van a hacer cualquier actividad. Entonces ahí ustedes utilizan el verbo go. Cuando recién inician las actividades, recién van a salir de un punto un determinado lugar. Mientras que get significa cuando nosotros del punto de salida ya hemos llegado a nuestro lugar de destino. Be en este caso significa cuando nosotros estamos en este punto al cual llegamos. Y obviamente a leave es cuando nosotros ya salimos. Por ejemplo, ya cuando terminamos todas nuestras horas de clase, obviamente ya nos retiramos del colegio, ¿no es cierto? Entonces, a leave significa salir. Y obviamente sería en este caso, si ustedes quieren utilizar, una vez que digan a leave to school, ustedes pueden utilizar go to school de nuevo. Que obviamente, perdón, claro, go to home podríamos utilizar que es ir a casa, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros cumpliríamos todo ese ciclo de estructuras en cuanto a la utilización de go, de get, de be y de leave, para darnos una idea. Go para salir, get para llegar, be para estar en un determinado lugar y leave para volver a salir de ese lugar cuando ya hayamos terminado una serie de actividades. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo con sitios comunes como Word,
trabajo, home, casa. Algo que ya se recomienda en otros artículos más es utilizar las palabras job, work, house o home con todos estos verbos que hemos visto anteriormente: go, get, be y a live. Entonces ahí nosotros podemos ver todos los estados. Por ejemplo, tenemos go to school, que es prácticamente el mismo ejercicio que hemos visto anteriormente, que teníamos con school. Ahora le vamos a tener vuelta con work. Tenemos go to work, ir al trabajo; get to work, llegar al trabajo; be a work, estar en el trabajo; a leave work, salir del trabajo. Esto obviamente con el work. Si yo quiero utilizar house, yo simplemente, obviamente le voy a cambiar en este caso work. Yo digo go to house, ir a casa; get to house, llegar a casa; be to house, estar en casa; a leave house, salir de casa. Entonces podemos utilizar con home, podemos utilizar con house, con job o con work, con cualquiera de estas determinaciones podemos utilizar para hacerlo correctamente. Observa que home es especial, no decimos go to home ni get to home, sino go home y get home directamente. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros utilizamos en este caso con home, que es hogar. Ya no necesita la preposición to, obviamente, como un interconector entre el verbo y el sustantivo del cual se está hablando. Entonces, eso obviamente en cuanto a esta determinación. Por ejemplo, acá tenemos go home, ir a casa; get home, llegar a casa; be at home, estar en casa; a leave home, salir de casa. Solo aquí tenemos una preposición, en este caso que es at, para poderlo determinar, para poderlo conjugar correctamente. Para el resto no, va directamente una sola la conexión. Si aprendes estas combinaciones de memoria, realmente no necesitarás saber mucho más, pero para los más curiosos, vamos a ver cada verbo con un poquito más de detalle, con un poquito más de atención dentro de estas determinaciones. Por ejemplo, tenemos to go. No necesita mucha explicación, pero recuerda que sus otras formas, tanto went y gone, obviamente tienen sus formas diferentes. Por ejemplo, after dinner, we went home. Después de cenar, nos fuimos a casa. After dinner, después de cenar, we went, nos fuimos home, a casa. Entonces tenemos la siguiente oración: we've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños, dice. Entonces ahí nosotros no solo podemos ver cuál es la utilización exacta en cuanto a went y en cuanto a gone, obviamente con la determinación go. En este caso, la siguiente etapa, to get, es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio en concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural decir to arrive de forma más sencilla. Lo siento si no todo obviamente es enseñable, obviamente ustedes tuvieron conocimiento sobre esto, pero obviamente en el colegio hoy siempre obviamente vamos a ir aprendiendo cosas nuevas en función de la utilización de todos estos verbos que son indispensables cuando nosotros queremos trasladarnos de un sector a otro. El pasado de to get, el pasado de to get es got, el participio del pasado es to get. En inglés americano tenemos got en el británico. Permítanme solo un ratito. Listo. En este caso les había estado mencionando que to get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural decir to arrive en ese sentido. El pasado en este caso de to get es got. El pasado del get es got. Cuando nosotros queremos hablar de situaciones que han pasado hace tiempo atrás. El participio del pasado es to go again.
En este caso, aquí tenemos Bugent, es en este caso el participio. En inglés, en inglés americano y también got dentro del inglés británico. Cualquiera de los dos significan lo mismo y obviamente tienen sus particularidades que iremos viendo a continuación en función de la utilización de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos when we got, mejor que a decir arriba. Tenemos to the airport, en este caso, we when got to the airport. The plane had already left. Entonces ahí nosotros tenemos la determinación de esta oración que dice cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había salido. When we got, cuando nosotros utilizamos we, ya obviamente nosotros sabemos automáticamente que esta oración está conjugada en el pasado. When we got, obviamente está ya determinada en el pasado. Vamos a ver, tenemos la siguiente oración. If, with, leave, leather, we, watch, leave. Obviamente podemos utilizar esta frase. En esta oración nosotros podemos utilizar tanto con got y con gotten. Cualquiera de los dos pueden ser utilizados dentro de esta oración y significan lo mismo. Entonces dice, if with leave leather, we would have got there on time. Significa si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. O yo puedo decir con la otra determinación. If when leave leather, we would have gotten her obtained, que significa totalmente lo mismo. Si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos esta determinación. Regálenme solo un segundito. Listo, entonces hasta ahí habíamos visto tanto en esta determinación good como gotten dentro de la utilización de esta oración. Cuando tiene el significado de llegar, el verbo to get le tiene que seguir el sitio al que se va a llegar. Si no se especifica el sitio concreto, entonces si utilizas arrib o get here y get there, como en el último ejemplo que nosotros habíamos visto en la otra oración. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. Tenemos, what time did you get? Esto está mal dicho, está mal utilizado, no se lo hace de esa manera. Lo correcto sería, what time did you arrive? Entonces, es la forma correcta. En este caso, cuando nosotros vamos a utilizar las determinaciones arrive y también puede ser las determinaciones get here y get there, cualquiera de ellas. Por ejemplo, what time did you get there? O puede ser what time did you get there, cualquiera de ellos. ¿A qué hora lo hiciste? ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste aquí? ¿O a qué horas llegaste allí? Cualquiera de ellos se puede utilizar. En este caso de to leave es un verbo importantísimo, siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir de un sitio concreto. Vamos a ver en este caso el verbo to go of the sea. Utiliza principalmente cuando hablamos de salir de forma social. Por ejemplo, para tomar algo, no utilices en el contexto como este, por ejemplo.
Aquí, por ejemplo, lo que está pintado de azul y subrayado, tachado, esa es la forma incorrecta, lo que no se debe utilizar. Y obviamente lo que está resaltado de negro es la forma correcta. A veces cometen errores de decir, what time do you out from work? Y obviamente, ¿a qué hora sales de tu trabajo? Pero en esta forma está mal dicha. Con este go out from está mal dicha. Lo correcto sería directamente con alif, como lo que habíamos dicho, visto anteriormente en los otros ejemplos. Dice, what time do you leave work? Esa sería la forma adecuada. ¿A qué hora sales de tu trabajo? Le está preguntando. Muchas personas igual dice, we went out early to avoid the traffic. Está mal utilizar este went out. Directamente lo que sería es we leave early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. Eso sería la forma correcta. Entonces hay veces que en diferentes ocasiones nosotros cometemos determinados errores, obviamente para determinarlo de esa manera. Cuando nosotros utilizamos el verbo to be, que es la forma más sencilla en cuanto a ser o estar, en este caso, como es verbo de movimiento, estar. To be no se debería confundir con stay, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un sitio. No, no. El verbo be determina estar, estar en el lugar. Estos dos verbos que hemos visto anteriormente, que en este caso, que to stay, el no obviamente no significa estar. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones, igual con determinaciones que están mal utilizadas. Por ejemplo, las personas suelen decir, I'll be on vacations next week, so I won't be at the office. Este stay está totalmente mal utilizado. Eso se le retira de ahí. Y lo correcto sería, I'll be on vacations next week, so I won't be at the office, directo. Entonces, ahí se utiliza el verbo be. ¿Qué es lo que se traduce? Estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Eso determina. Entonces, ahí nosotros, el verbo be está determinando que no se encontrará en este caso dentro de un determinado lugar, porque está precedido de la determinación want, que obviamente es una negación. Por supuesto, ten cuidado con el pasado en las personas de I, he, she, it, que obviamente utiliza con was, you, we y they que utiliza were. Eso hay que tener mucho cuidado. Y con preguntas sobre todo. Por ejemplo, is your boss at work today? ¿Tu jefe está en el trabajo hoy? Is your boss at work today? ¿Está tu jefe en el trabajo hoy? Y también, we went you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? En este caso, este weren't, recuerden que es la unión de we más, en este caso, we're, más el not. En este caso, tenemos la contracción, en este caso, de we're más el adverbio de negación not. Esos dan como resultado el weren't, que es una negación. We weren't you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Eso le está preguntando, está haciendo obviamente está indicándole que no estuvo en casa. Entonces, ahí nosotros podemos observar cómo se va utilizando cada una de estas determinaciones, cómo se va utilizando cada una de estas estructuras en función de estas determinaciones. Entonces, con eso nosotros podemos utilizar correctamente cualquiera de estos verbos que obviamente que nos permiten determinar un tráfico de un lugar a otro, tales como take, ride, drive, walk y get. Sobre todo este último verbo, el verbo get, que se utiliza mucho para determinar cuando nosotros queremos indicar que salga o se vaya alguna persona de algún lugar. Cuando nosotros queremos decir la salida, se utiliza bastante este get. Estos son los verbos de movimiento que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Y ya nos estaremos viendo, estaremos localizándonos, conversando ya en las clases siguientes que ya lo tendremos de forma presencial con cada uno de ustedes. Señoras y señores, hasta aquí la explicación correspondientes al tema y esperando que les vaya súper bien el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana, recordándoles que obviamente estamos ya finalizando esta unidad y al final de esta unidad, como es de costumbre, nosotros siempre estamos obviamente pendientes en función
de que ustedes deben saber, deben estar pendientes del examen, del test que ustedes tienen dentro de la estructura de la finalización de esta unidad número 5. Así que sigan estudiando, sigan preparándose y obviamente ya tendrán su examen correspondiente para que les evalúen de parte del establecimiento. Señores y señores, una buena noche.